Muy bien, gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, hermanos. Qué gusto verles a todos ustedes, también a los que nos visitan, sean muy bienvenidos. En este tiempo quiero compartir con ustedes un sermón sobre el libro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, en la providencia del Señor, nos está permitiendo alcanzar un entendimiento de lo que el Señor ha hecho en su pueblo. Filipenses capítulo 1, versículo 12, 13 y 14 estaremos leyendo hoy. Leo esto en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice así su santa palabra. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Hermanos, en este sermón le he puesto como título Cadenas que predican a Cristo. Hemos visto hasta aquí que Pablo, estando probablemente ya en Roma, escribiendo a esta iglesia que había fundado en la primera iglesia de Europa, Filipos, y ya pasando un tiempo aproximadamente de 10 años, Filipo, o la iglesia de los filipenses, era una iglesia fiel. Era una iglesia amorosa que cuidaba del apóstol incluso en sus prisiones. Pero lo primero que vemos aquí es que Pablo, recordemos cómo empieza esta carta un poco. Pablo se presenta como siervo de Jesucristo, no como apóstol. Habla a los santos que están en Cristo, es decir, a la congregación visible que estaba ahí, a la membresía ahí en Filipos, y le dice gracia y paz de vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Luego empieza a dar gracias por ellos y empieza a dar una intercesión por ellos y por su bienestar. Y les llama de compañeros de la gracia, compañeros en el Evangelio. Le identifica como un pueblo suyo, a quien ama, a quien quiere y a quien quiere bendecir. Hermanos, cuando vemos esta primera parte, vemos que Pablo está en la prisión. Hermanos, el Evangelio no es detenido cuando un creyente es aprisionado, cuando se le pone en prisión. Pablo estaba predicando el Evangelio y no es que Pablo predicó el Evangelio a pesar de estar preso, sino que a través de sus prisiones él predica el Evangelio, no a pesar de, sino a través del Evangelio, a través de las prisiones predica el Evangelio. Y vamos a ver un poco esto. Hermanos, quiero que miremos un poco el corazón de Pablo. Miremos primero este primer versículo y vamos a entender un poco, porque hay un deseo, hay un interés de parte de Pablo para con la iglesia, y le dice, quiero que sepáis, abre su corazón, quiero que ustedes sepan, hermanos, le dice. Una palabra tan sencilla, pero tan profunda a la vez. Somos hermanos en Cristo, unidos en Él, adoptados en la familia de Dios. No es cualquier cosa. Cuando otro creyente te dice hermano, no es poca cosa. Se está identificando contigo, unido a Cristo. Pero antes de pasar a indagar más y más en este texto, quiero dividir un poco este sermón en tres partes. En esta primera parte quiero mostrarles, hermanos, de que en la Biblia siempre el Evangelio ya se dio en el Génesis 3:15, las buenas nuevas de que vendría el Salvador, de que siempre el Evangelio o las buenas nuevas de Cristo siempre ha pasado persecución,
Siempre ha habido pruebas, tribulaciones, dolores, sufrimientos, prisiones. En este primer punto quiero mostrarles que Pablo no está hablando así de la nada. Pablo, un creyente fiel del Antiguo Testamento, maestro de maestros, un gran erudito de la palabra, él no empieza a hablar en el Nuevo Testamento y dice, ya no importa lo que pasó antes del Antiguo, sino que viene nuevamente con todo lo que el Señor sabe, con todo lo que él sabe que el Señor ya hizo en el Antiguo Testamento, y viene a hablar un poco en esta primera parte. Dios siempre ha hecho progresar el Evangelio desde una prisión. En el Antiguo Testamento, hermanos, por ejemplo, en Génesis, José de Egipto, si lo conocen, fue vendido por sus hermanos y terminó ¿dónde? En la prisión, en el calabozo. Estuvo en el pozo, estuvo aprisionado, estuvo ahí. Y uno pudiera decir, ¿por qué José no se deprimió? ¿Por qué José no entró en una ansiedad que llegó al punto de negar a su Dios? Hermano, el Señor siempre sostuvo a José. Eso que parecía una coincidencia, una mala suerte para él, de que sus hermanos le vendieran a Egipto y que en Egipto le maltrataran y le tiraran en la cárcel y pasó terribles cosas ahí. Fue aprisionado injustamente 2 veces. Hermanos, eso no es casualidad, es causalidad. Significa que Dios, que es soberano, en su providencia, quiso y permitió que José pase por esa situación porque había un bien mayor. ¿Y cuál fue ese bien mayor? Sabemos que José fue llevado a un sitio de liderazgo a tal punto que no solamente la nación de Egipto fue preservada de la hambruna, no murieron de hambre, sino que también el pueblo de Israel y también ellos, el pueblo de Israel, por el cual vendría la descendencia, que era Cristo Jesús. Lo que José pasó en la cárcel, hermanos, no fue coincidencia, es provisión de Dios, es providencia de Dios. Dios permitió, pero no estaba pasivo. Seguía activo, orquestando, moviendo para que su propósito se cumpla en la vida de José, no a pesar de la cárcel, no a pesar de su prisión, sino a través de sus prisiones. No es el único. Daniel también fue el foso de los leones. Pasó mal. Fue llevado ahí, buscaron dónde increparle de pecado, él que era uno de los 10 veces mejor, no encontraron, inventaron y le tiraron injustamente, pasó mal en la cárcel. Y el Señor lo levantó en victoria. Y así nos mostró cómo Daniel era un tipo de Cristo también, que la muerte no pudo devorar, porque la muerte no pudo devorar. Así que Daniel para nosotros es también un tipo de Cristo. Y José también, que llevó el pan en Egipto, estando en el liderazgo, nos muestra el pan de vida que es Cristo. Jeremías también en Jeremías 38 también estuvo hundido en la cisterna. Por causa de injusticia también estuvo ahí y pasó mal. Vemos ahí entonces también un tipo de Cristo, de los sufrimientos de Cristo. Pedro, en Hechos capítulo 12 también estuvo prisionero, pero ¿cómo llevó ese momento? ¿Será que dijo, ya no quiero saber más nada del cristianismo y quiso sacudirse como si fuera que tenía una garrapata? No, hermano, esperó en el Señor y la iglesia estaba orando por él, y cuando llegó el tiempo, él estaba rodeado de soldados, fue liberado. Cuando llegó la provisión del Señor, durmió en paz, mostrándonos de que nuestra paz es Cristo, hermanos. El mismo Pablo también aquí, obviamente, está hablando desde la cárcel, y veremos un poquito en el versículo 21, un poquito más adelante, donde él nos dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hasta aquí vemos entonces, hermanos, de que las prisiones, las pruebas, las tribulaciones, siempre han sido parte del plan de Dios, han estado ahí. Dios ha permitido todo eso con un propósito. En Pablo, en Pedro, en apóstoles, pero en profetas del Antiguo Testamento. Pero ¿quién mejor que el varón de dolores? ¿Quién mejor que el que recibió un juicio injusto y fue condenado no a una cárcel, sino al instrumento más tortuoso de su época, la cruz? ¿Quién mejor para enseñarnos del dolor, del sufrimiento, del perder tu libertad y perder tu vida? ¿Quién mejor que Cristo Jesús?
Yo no vengo a predicar de Pablo, de Jeremías, de José. Vengo a predicar de un Cristo, varón de dolores, que sufrió lo inexplicable. La tortura, la peor tortura, el instrumento romano más doloroso de su época. Hermanos, Cristo, varón de dolores, sabe las pruebas que tenemos, sabe las tribulaciones que tenemos, sabe dónde nos duele en el alma lo que hemos pasado en esta vida, sabe todas nuestras luchas. Cristo sabe, Hebreo dice eso, que tenemos un sumo sacerdote que entiende, que es compasivo. No es alguien lejano que dice ser Dios nada más y no le interesa, sino que Dios mismo se humilló y vino y tomó forma de hombre. La segunda persona de la Trinidad, vamos a ver en Filipenses 2 eso, como vino y se encarnó. Tomó un cuerpo y un alma racional, Dios con nosotros, Emmanuel. En esta primera parte, hermanos, he querido mostrarles nada más que Pablo no habla desde el vacío. Él tenía todos estos héroes del Antiguo Testamento. Él tenía a un Cristo que sabía que pasó la mayor prueba de dolor también. Entonces Pablo, empoderado por el Espíritu Santo y siendo un misionero fiel del Señor, va a las prisiones, habiendo predicado ya ahí en Europa también. Fue a las prisiones. Recuerdan Hechos capítulo 16, Pablo y Silas con el carcelero de Filipo, cantando himnos en medio de sus prisiones. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Eso es tener verdaderamente la mirada en lo eterno, hermano. Y no en lo que en tus circunstancias, la mirada en Cristo Jesús y en el reino de Dios. Cantando himnos, siendo latigado, apedreado, causando naufragio, hambruna. Hermano, Pablo también llevó en su cuerpo las cicatrices de Cristo. Su Cristo, su Señor. Él era esclavo de Cristo. Así como también nosotros somos y debemos ser. Ya entrando en nuestro texto y habiendo ya probado en este primer punto, hermanos, de que Pablo no escribe no sabiendo, o mejor dicho, no es la primera vez que se da una prisión, sino que ya vemos que es la forma en que siempre se ha dado. El cristianismo siempre se ha abrido paso, siempre se ha dado paso a través del sufrimiento, a través de la persecución, a través del sufrimiento. Cristianos eran lanzados en la arena del Coliseo romano para ser devorados por leones y ellos morían cantando himnos. Y gente en la tribuna que le conocía, que escuchó el mensaje de ellos, saltaba de la tribuna también a morir con ellos por una fe genuina y verdadera. Esto pasaba en el primer siglo. Hoy en el siglo XXI el Señor nos llama también a vivir vidas consagradas y santas y estar dispuestos e incluso a perder nuestra libertad. Hoy a veces ya no queremos hablar de Cristo por temor a que digan que nosotros que somos fanáticos religiosos. No queremos más testificar de Cristo, no queremos hablar a nuestros vecinos, no queremos pasar momentos incómodos. Preferimos publicar cualquier otra macanada que Cristo Jesús, quien nos salvó, quien decimos que es nuestro Señor. Pablo estaba dispuesto a pasar prisiones por Cristo. Así también nosotros, hermanos, debemos ser. Ya en este versículo 12 y 13, lo leo así, dice Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Fíjense que Pablo no empieza diciendo: mírenme, cómo yo soy un gran ejemplo. Ni la carta empezó con sus credenciales de apóstoles, sino se presenta como siervo, esclavo de Cristo. Y viene a decirle a los filipenses, ¿por qué? Porque le interesa que los filipenses no pierdan el gozo. Hermanos, si tu caudillo, si tu líder está en la prisión por haber predicado, puede entrar un pensamiento satánico y creer de que la obra ha mermado, de que Dios no se ha agradado y que ha venido un castigo y que el evangelio ya no prospera, que el reino está suspendido. Hermanos, los filipenses podrían haberse desanimado y Pablo no se jacta, no empieza a sobrar delante de ellos. Fíjense, mañana la lleva lete, apeime, cárcel, cacerola, para aguantar. No, hermanos, lo primero que le dice Pablo a estos hermanos en Filipos, a quien él ama y a quienes él le escribe esta carta del gozo. Pablo no quiere que ellos pierdan esa alegría, ese gozo.
Hermano, si tu hermano, tu familia o alguien quien admiras y te habla de Cristo está en la cárcel, lo lógico es que venga tristeza a tu corazón. Lo lógico es que te pongas mal, desanimado, pero teniendo una visión de reino, vos te das cuenta de que el Señor en su providencia, siendo soberano, llevándole a él a ese lugar para predicar el Evangelio. Aquí vemos entonces que Pablo, en el versículo 12, dice, quiero que sepáis, hermanos, ¿por qué le cuenta Pablo esto? No quiere que pierdan su gozo, no quieren que saquen sus ojos de Cristo, quiere que ellos continúen y no quiere que piensen que el reino de Dios ha sufrido un accidente, que el evangelio que está siendo predicado y esparcido y la iglesia prosperando ha quedado ahora suspendido porque el gran apóstol Pablo está en la prisión. Nuestro gran misionero, nuestro gran escritor de las cartas paulinas, ahora está en la prisión. No quiere que piensen de él, ay, shinyaran a Pablo que está en la prisión. No quieren que tengan de él miseria de él. No quiere que piensen de él, pobrecito anga Pablo, cómo está él ahora, ya no puede más salir a predicar. Al contrario, Pablo, teniendo un interés no en sí mismo, sino en su congregación, le dice de que lo que está pasando aquí es porque el Dios soberano, en su providencia, ha decidido que el evangelio va a progresar como ya siempre ha progresado a través de los profetas en el Antiguo Testamento y sigue ahora a través de prisiones como José, como Daniel, como Jeremías, a través de las prisiones, no a pesar de, sino a través de. Eso le está diciendo Pablo aquí a su amada iglesia. Hermanos, ¿por qué Pablo se interesa tanto por la iglesia? Por sus hermanos, porque sepan esto. Porque, hermanos, nosotros somos una comunidad de fe. Somos hermanos y estamos unidos. Nos interesamos los unos por los otros. Por eso Pablo no solamente da un informe que cómo está la cosa ahora, el evangelio de Dios sigue corriendo, gloria a Dios, pero porque le interesa. Somos el cuerpo de Cristo y nos interesamos los unos por nosotros. Ese debe ser nuestro sentir. Y si no estamos así, que el Señor avive el fuego en medio de nosotros otra vez. Ahora, aquí vemos una frase muy importante que Pablo usa. Pero, perdón, antes de pasar al siguiente punto. Dice el progreso del evangelio. Hermanos, Pablo está hablando de lo que él le sucedió. Hermano, él fue traicionado, fue entregado, pasó muchas cosas. Él está diciéndole que todo lo que pasó puede parecer de que no hay progreso del evangelio porque él está ahora encerrado en la cárcel, pero al contrario. Pablo les afirma y les dice que todo lo que pasa es para el progreso del evangelio. Hermano, lo opuesto al progreso, que es el retroceso. Hermano, nosotros que hemos dejado una vida mundana atrás, hemos venido a Cristo Jesús en arrepentimiento y en fe. El Señor hoy avanza su reino, no a pesar de nosotros, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra inmadurez, a pesar de nuestra falta de discernimiento, sino a través. Somos instrumentos de Él. Hermanos, por eso es tan importante que tengamos un testimonio de santidad. Porque el evangelio progresa cuando otras personas ven que Cristo ha transformado mi vida. Que el día del Señor es suyo y no mío. Que mis palabras ya son sazonadas, son filtradas, son con discernimiento. Ya no soy más un apasionado por otras cosas del mundo, soy un apasionado por Cristo. Cuando esto ha pasado en mi vida, ¿sabe qué ha llegado? El progreso del evangelio. Porque el evangelio llega como una pequeña semilla. Es regada, crece y progresa. Así también, hermanos, yo puedo ser de tropiezo para el evangelio en el sentido de que otros no están llegando a Cristo todavía. Pedro le dice a las casadas que su testimonio puede traer a sus maridos a la fe. Hermanos, el progreso del evangelio no depende del hombre, pero tampoco eso es una licencia para vivir enamorado del pecado y sin temor y reverencia al Señor.
Esta palabra progreso es lo que yo quiero hablar hoy con ustedes. ¿Cómo se aplica esto a nosotros hoy, hermanos? Hermanos, la situación nuestra aquí, sabemos lo que ha pasado, sabemos que hay hermanos que se han retirado, otros por la gloria del Señor están regresando, y esto pudiera traer desánimo. Esto pudiera decir de que Ebenezer está en fracaso, pero todo lo contrario, hermano. El soberano plan de Dios, Dios que es el Rey y que gobierna, no escapa de Él nada de lo que sucedió, nada de lo que va a suceder. Todo está obrando para bien, Romanos 8:29. Todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Hermano, hoy el apóstol y también el Espíritu Santo nos dice de que no nos desanimemos, que las cadenas, en este ejemplo de cárcel que se da, no sean cadenas para nosotros, hermanos, el recuerdo del pasado, sino que entendamos que la mano soberana y providencial de Dios está obrando también hoy en medio nuestro, que el Evangelio sigue progresando a pesar de todo lo que pasó. No podemos detener el plan redentor de Dios, no podemos detener la segunda venida, ni aunque tratemos no vamos a impedir si el Señor quiere convertir a alguien de esta comunidad, por más que se diga chisme, blasfemia y calumnia en contra de nosotros y lo que sea que haya pasado, no van a impedir que el Señor haga su obra y traiga los suyos. Nadie puede detener la mano de Dios, un Dios soberano. ¿Quién pues se le va a enfrentar? Nadie, hermanos. Pablo tenía esta situación y le dijo a los filipenses, tranquilo, yende ya ahí, trono pejina. Él está obrando, hermano. Tal vez podamos ser pocos algún día aquí y puede venir pensamiento de desánimo, pero Pablo le dice a los filipenses, no se desanimen que ya no estoy yendo de ciudad en ciudad, que estoy parece acá en una pieza de 4x4 y tal vez menos. No se desanimen, el Evangelio sigue progresando. Así también para nosotros, hermanos, no se desanimen a nivel de Cangú, hermano, que el Señor sigue obrando y el Señor sigue transformando. Y para la gloria del Señor, hoy estoy viendo hermanos que regresan y otros que han llegado de otros lados. El Señor es fiel. Su providencia está acá con nosotros. Hoy arrancó otra vez la clase de niños. Gloria al Señor. El Evangelio sigue progresando a pesar de las luchas, no a pesar, sino a través de las luchas hemos pasado por un proceso de purificación y el Señor está haciendo algo nuevo en nosotros. Así como el oro tiene que pasar por el fuego, el oro pasa por el fuego para ser refinado y que la escoria se caiga, la putredumbre, las cosas feas, así también nuestra fe va a ser purificada. Pablo le animó en la carta del gozo a los filipenses. Ahí me va a becarse para ni que pende cangú. El Evangelio, la buena nueva de Cristo, Rey y su reino, sigue. Y ahora va a explicar cómo. Siguiente versículo. Ahora nos va a explicar cómo. Dice el versículo 14. Perdón, el 13. Uy, se me movió la página, perdón. Acá. Dice así el versículo 13. De tal manera, él habló del progreso del Evangelio. De tal manera nos va a hablar el grado en cual ese Evangelio ha progresado. Que mis prisiones se han hecho patente en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Hermanos, ¿qué está diciendo Pablo aquí? ¿Cómo ha progresado el Evangelio? Está diciendo de que estas prisiones han logrado algo, de que ahora el Evangelio está corriendo en la cárcel. Y ustedes saben, hermanos, que en el pretorio, hablándonos de la guardia romana, eran muchísimos soldados y ellos se turnaban y venían y se encadenaban a Pablo. Esa era su función, se encadenaban a él cada 4 horas, él se cambiaba de soldado. Y esos soldados sabían por qué Pablo estaba ahí. Sabían que quién era su rey. Esos soldados que servían al César, al emperador, tenían a un hombre ahí encadenado, un hombre que no había cometido crimen. Tenían a un hombre ahí dispuesto a morir por Cristo Jesús. Y hermanos, Pablo está dando testimonio de que él empezó a predicar el Evangelio a cada guardia,
4 horas, le predica de Cristo, va y lleva ese evangelio a su casa. 4 horas viene, le predica de Cristo, va y lleva a su casa. Estaba el evangelio corriendo ya en medio del cuerpo de soldados de Roma, gente de media clase para arriba. Estaba ya gente que no había escuchado el evangelio. Estaba escuchando el evangelio, estaba recibiendo el evangelio. Estaban hablando de otro rey que no era César. De alguien que estaba en la prisión, que estaba padeciendo por Cristo, que estaba sufriendo por Cristo, pero que no había perdido el gozo. Hermanos, Pablo le dice, no se desanimen, hay gozo, estoy acá en la cárcel, pero ¿saben qué? Me están enviando soldados cada 4 horas, les predico y se va a su casa y después cuando vuelve otra vez en la rotación, a predicar allí, le predico su pecado, le predico de Cristo, le predico la buena nueva del reino. No se desanimen, el reino sigue. Imagínense ustedes leyendo aquí la carta de Pablo. Tal vez ellos estaban ya casi desanimados, tristes, y después al final se enteran de esto. ¿Qué va a decir la iglesia? Gloria al Señor, ya no apóstol. El Señor le envió ahí en las cárceles. Sí, iba ahí a Inés, pero está ahí predicando el evangelio, teniendo una oportunidad que no iba a tener de otra forma. Vemos ahí la mano soberana de Dios orquestando todo para que el evangelio llegue donde antes no podía llegar. Permite que esa persecución, que esas prisiones y todo lo que sucedió a Pablo empiece a recorrer ahora los corredores de Roma. De una manera que él, recordemos que en el libro de Romanos, él todavía no había llegado a Roma, quería irse a Roma, quería ir a predicar ahí. Pero ya el evangelio está llegando, le está diciendo, estoy aquí prisionero domiciliario, estoy aquí, le tengo a estos que vienen todos los días y le predico, hermano, le dice. Hermano, dígame si esto no nos anima a nosotros también. En la carta del gozo, en medio de las pruebas, el Señor en Pablo, a través de Pablo y a través de sus prisiones, de lo peor que te pudiera pasar. Yo tengo un amigo que conoce al Señor, que hoy está en la cárcel y lo he visitado. Y el Señor ha trabajado con él, le ha mostrado su pecado. Él ha entendido también que es una disciplina del Señor, pero hoy también ya está predicando en la cárcel de Tacumbú. Hoy está ahora encargado de una capilla que está en Tacumbú predicando el evangelio. Y cuando él estaba aquí, él estaba jugando a ser creyente, no creyente, frío, caliente, hasta que el Señor vino y le trajo una disciplina y le llevó a la cárcel, a las prisiones. Y el evangelio llegó. En medio de una secta que le dio asilo a él, ahora él le dan un sitio de liderazgo ahí y está predicando el evangelio sin diluir. ¿Y cómo podía hacer eso? En la providencia de un Dios que todo lo obra para su gloria. Finalmente, versículo 14, hermanos, ¿qué dice? Ya enseguida vamos a aplicar esto en nuestro contexto. Pero primero veamos qué nos dice el texto, qué nos dice la palabra de Dios hablándonos. Dice aquí, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, ahora que se atreven a hablar mucho más de la palabra sin temor. Hermanos, cuando vos le veas a alguien dispuesto a perderlo todo, cuando vos le veas a alguien hablando de Cristo, entregado, sacrificado, ¿cómo no nos va a animar eso? ¿Será que le vamos a mirar nomás a la distancia y le vamos a decir, ay, vale, te pepea? Ay, pero yo nunca voy a poder ser así. Hermano, vos tenés el Espíritu de Cristo. Si te has arrepentido y confiado en Cristo Jesús, ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, mora en vos, la tercera persona de la Trinidad, hermanos. No veas a otro nada más a la distancia. Estos hermanos vieron a Pablo en la prisión, pero al recibir la noticia de un corazón interesado, Pablo recibe la noticia. ¿Qué genera en ellos? ¿Solo admiración? No. Genera en ellos el querer hablar y el estar animados. Recibieron una información, pasó a su corazón, tienen ánimo y ahora ¿qué hacen? Se va a la acción, empieza a hablar. Y empieza a hablar de Cristo. Sí, se apóstolo y cárcel, pero se me abe con calle y nada.
Yo ya estoy aquí. Mi apóstol está en la cárcel, está predicándole a los guardias y el evangelio está corriendo ahí en medio de todos esos 999 guardias que es el pretorio. Está corriendo ahí. Me anima. ¿Cómo pues aquel que me predicó el evangelio, que me discipuló, que me enseñó, que me habló de este Cristo precioso, al cual amo, al cual sirvo y al cual pertenece toda mi vida? ¿Cómo voy a ignorarlo? ¿Cómo voy a callar? Si su palabra me dice que si yo tengo vergüenza de Él, Él se va a avergonzar de mí en el día final. Hermanos, esta carta es de ánimo. Esta carta es de gozo. Pablo le dice a los filipenses, lo que sea que esté pasando hoy en tu vida, hermanos, la prueba, la enfermedad, la escasez económica, no sé qué desafío, qué lucha hay en tu vida hoy. Yo no sé también si las causas de lo que hoy estás padeciendo son o consecuencia del pecado, puede ser. A veces cometemos pecado y estamos sufriendo por causa de nuestro pecado, pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de ¿qué? De que cuando sufrimos por causa de Cristo, como dice Mateo 5, somos bienaventurados, somos felices, somos dichosos, somos benditos, somos bendecidos. Así lo dice su palabra, hermanos. Y para cerrar ya este tiempo, hermanos, algunas aplicaciones. ¿Cuáles son, hermanos? Pensemos juntos. ¿Cuáles son algunas cadenas, algunas prisiones que tenemos en nuestra vida? ¿Cuáles son nuestras pruebas, nuestras luchas que nos desaniman? Aquí vemos hermanos que fueron animados en medio de la adversidad. Fueron animados a hablar de la palabra de Cristo con más ánimo, dice. ¿Qué hoy nos está impidiendo, hermanos? Ser más fieles, ser más santos, ser más consagrados. ¿Qué me impide hacer mi culto familiar, mi devocional? ¿Qué me impide preparar mi corazón para venir a recibir la Santa Cena y ser alimentado? ¿Qué me impide inmiscuirme más en los negocios de mi Padre? ¿Qué me impide, hermanos? ¿Prisiones? ¿Qué prisión hay en mi mente que me está atajando? Hoy tengo que descubrir, porque aún esas prisiones, esas luchas, funcionan para la expansión del reino de Dios. Necangú, hermano, tener problema, bienvenido. Pablo tenía prisiones, hermano, y lo usó para el reino de Dios y su evangelio. Todos tenemos problemas, todos tenemos debilidades, todos tenemos luchas, pero tenemos que usarlas para el avance del reino de Dios. Como decía Pablo, yo me glorío en mi debilidad para que Cristo sea exaltado. Yo soy débil, hermanos. Cristo es exaltado en medio de mi debilidad. Este instrumento frágil, este instrumento que aún tiene pecado, sirve para el reino de Dios. Esta herramienta que a veces no está bien afilada, sigue obrando para el reino de Dios. Esta herramienta que es un palo torcido, a veces el Señor puede escribir una línea recta con un palo torcido. Porque Él es soberano, Él tiene control de todo. Lo que hoy me está pasando no es coincidencia. Es algo que va a servir para que el reino de Dios avance, para que mi vida sea consagrada al Señor, para que mi familia tenga un tiempo de refrigerio, un tiempo de victoria, para que esos pecados que están asediando a mi familia sean vencidos en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, la cárcel es una de las peores cosas que te puede pasar, entre comillas, porque perdés tu libertad, te encierran con cualquier cantidad de criminales y maleo. Uno diría que es lo peor que te puede pasar. ¿Cuánta gente no hay que se suicida por eso? Pero hermanos, lo peor que nos puede pasar no es una cárcel. Lo peor que nos puede pasar es morir en nuestros pecados y no haber confiado verdaderamente en Cristo Jesús. Hoy es el tiempo donde debemos decir, Señor, te entrego mi vida. Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, dame un nuevo corazón. Dame el mismo corazón que le diste a estos filipenses que predicaban la palabra de Dios en medio de la prueba, a través de la prueba. Refina mi fe como el oro que pasa por el fuego, Señor. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, ha sido aquí predicada, Señor. Tu palabra hoy nos muestra, Señor, cómo debemos tener interés por los hermanos, Señor. Interés de que lleven una vida llena de gozo, Señor. Interés de que aún en medio de las pruebas y a través de las pruebas, nuestra fe, Señor, nos mueva a corazones animados. Nuestra fe nos lleve, Señor, a la acción, a predicar, a hablar y a vivir un testimonio. Fuego, Señor.
fuego de tu Espíritu Santo en nuestra vida, que saque las costras de pecado de nosotros, saque toda apatía, Señor, saque toda indiferencia, toda rebeldía, toda falta de discernimiento, toda inmadurez. Todos estamos, Señor, aquí. A todos nos pisa el callo, Señor, en alguna parte, en alguna medida. Padre, en el nombre de Jesús, hoy pedimos, Señor, poder de tu Santo Espíritu para vivir una vida consagrada, una vida gozosa, Señor. A pesar, Señor, tú sabes qué prueba hoy nos saca la paz. Tú sabes, Señor, qué no nos deja dormir. Tú sabes, Señor, qué situación ni siquiera sabemos cómo resolverla. Tú sabes, Señor, que nuestro pecado está siempre delante nuestro, Señor. Límpianos, Señor. Danos el gozo de tu salvación, Señor. Padre, en este tiempo, rogamos por la iglesia de Benecer, Señor, que no nos desanimemos, Señor, ante las decaídas, ante la baja de números, ante tiempos, Señor, de alta y baja. Padre, te pido que así como los filipenses no se desanimaron, fueron animados por tu Santo Espíritu y cobraron ánimo, cobraron ganas de predicar, que así también nosotros estemos avivados, Señor. En especial cuando vamos a tener estos eventos donde vamos a recibir a nuestros vecinos, Señor. Queremos ser canal de bendición para sus vidas. Queremos predicar de este Cristo encarnado, de este Cristo que se ha humillado, de este Cristo que vivió la vida perfecta que no podemos vivir, de este Cristo que fue y tomó nuestro lugar en esa cruz. Queremos predicar de un Cristo no solamente colgado en el madero, muerto y moribundo, sino un Cristo vivo y resucitado y ascendido al trono, que volverá a buscar a su novia, la iglesia, Señor. Y que hoy da la invitación a toda persona que se arrepiente y confía en Cristo, que venga al reino. Las puertas del reino están abiertas. Que vengan y se arrepientan, Señor, de sus pecados. Que vengan familias enteras, que vengan los niños, que vengan los abuelos, Señor. Que vengan todos, no solamente para celebrar, entre comillas, un espíritu navideño, sino para hablar de un Cristo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús, oh verdadero Dios y verdadero hombre, Señor. Te pedimos que esto nazca primeramente en nosotros, una pasión por ti, Señor, que saque toda apatía, saque toda influencia mundana que quiere meterse en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Padre, trae un avivamiento, trae un despertar en este lugar tuyo, Señor. Gracias te damos por este tiempo que nos permite estar aquí, Señor, a pesar del calor, y no solo a pesar, sino a través de la temperatura y el calor que estamos sintiendo aquí, Señor. Hoy te entregamos a ti este culto consagrado a ti, este servicio, Señor. Aunque pasamos calor aquí, Señor, hoy estamos aquí al pie del cañón por Cristo Jesús, por tu reino, por tu iglesia, por tu evangelio, Señor. Que el evangelio siga progresando, no nos va a detener ni frío ni calor, Señor. Tú nos mueves. En el nombre de Jesús, Padre, en este tiempo te pido por aquellos que están enfermos, que, Señor, tú traigas a través de esa enfermedad, Señor, el progreso del evangelio en sus vidas. Que venga una vida más consagrada, una vida más dependiente de ti, Señor. Aquellos que están pasando necesidad, pruebas, Señor, difamación y muchas otras cosas más, Señor. Padre, trae tú en ellos, Señor, el querer y el hacer de tu buena voluntad, para que tu evangelio, Señor, prospere en sus vidas, y otros que lo vean a ellos, Señor, sean movidos, sean asombrados, Señor, por el poder transformador de tu evangelio, Señor, y cobren ánimo, Señor, y se muevan a las buenas obras que tú has preparado de antemano, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en este día tuyo, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de todos nosotros hoy y siempre. Amén. Amén, hermanos. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes el Evangelio. En este tiempo quiero darle la palabra también a la hermana que nos va a dar algunos anuncios. Bendiciones en Cristo. Adelante con el tema de los niños.